Hello, everybody. Welcome again to this webinar. This morning, we don't have class during the real time, but I'm preparing this webinar to you, and I hope you can watch it. And please try to practice all this information. It's really, really important. Pay attention right here. We have right here some photographs. Do you know what happened in the photograph? Pay attention for this structure because we are using a verb and a complement. Notice this. We are using a verb and a complement. You guess what is this? Very good. We have right here talk on the phone. Excellent. What happened in the next photograph? I can see that is an email box, right? So guess what is this? Very good. We have right here check emails. Good. Pay attention on the photograph. We got right here a girl, different books, right? Well, she's really concentrated. This is study for an exam, or actually we can guess this picture with do homework. Excellent. Pay attention to the photograph number 4. Oh, this is one of my favorite activities ever. I really enjoy taking my teddy, fall down in the couch and take a nap. Very good. Pay attention to photograph number 5. Well, right here, a guy, and he's using uh, earphones, right? So, can you guess what is the verb and the complement of this photograph? There we go. We have right here, listen to music. And finally, look at that girl. She's in front of the computer, and actually, she's checking Facebook or something like that, right? Maybe she's in internet, so this is surf the net, right? So we have right here different activities that you can do actually. Pon muchísima atención en estas importantes actividades. Acabamos de develar algunas frases compuestas derivadas de las fotografías. ¿Sale? Las frases están compuestas siempre por un verbo y un complemento. Es muy importante que desde ahorita vayamos analizando los verbos. Recordemos, los verbos son esas palabras que indican lo que un sujeto o una persona hace, ¿sale? O realiza, la acción. We have right here, talk on the phone, hablar por teléfono. Check emails, revisar los emails. Study for an exam, estudiar para un examen. O do, hacer, do homework, hacer la tarea. Una de mis favoritas, take a nap, tomar una siesta. Listen to music, listen to, escuchar, ¿cierto? Específicamente música. And finally, surf. We got right here, surf the net, navegar en internet, lo que nosotros en español conocemos, ¿vale? Muy importante que poco a poco vayamos aprendiendo y repasando los verbos, todas esas acciones y cómo expresarlas en inglés. Así que mi sugerencia es que te puedas conseguir en medida de tus posibilidades una tablita de verbos en internet, ¿vale? Para que le vayas adelantando. Mientras tanto, también procura de dejarte una en Classroom, así que muy atento. Sí, vamos con la siguiente actividad. Pay attention right here. We have three conversations. Actually, we have four people talking by the phone. We have right here person number 1, person number 2, I suppose. We got person number 3, and finally right here person number 4. Interesting, right? Pay attention because we have someone called or playing a secretary. We have Justin. Then we have Mr. Wilson, Justin again. Finally, we have someone called Jay and Justin again. So I suppose this is Justin, and she's talking on the phone, right, with all of these people. Pay attention, try to read this conversation. I'm going to play it
And if you got a question with any word, please try to find it in the translator or the dictionary. We have conversation number 1. And, and hello, Mad Mac. How may I help you? Hello, is Tom Wilson there, please? No, he isn't working today. He has the day off. Okay, thank you. No problem. Click. Ring, ring. Hello? Hello, Mr. Wilson. Can I speak to Tom, please? He isn't at home at the moment. He's at Jay's house. I think they're studying for an exam. Call him on his mobile. He isn't answering. Do you want Jay's home number? Yes, please. It's 638-0679. Thank you, Mr. Wilson. Click. Ring, ring. Hello. Hi, Jay. This is Justin. Is Tom there? Yeah, we're studying together. Well, I'm making us some sandwiches at the moment. Tom, Justin on the phone. Tom? Hold on. Hey, what's up? He's taking a nap on his books. Tom! No, don't wake him up. Can I take a message? Just tell him that I can't go bowling with his tonight. Very good. Interesting conversation, right? So we had right here the person number 2, Justin, trying to talk with someone called Tom. Tenemos aquí el sujeto número 2, Justin, sale que trata de comunicarse llamando por teléfono, ¿vale? Trata de comunicarse con un tal Tom. Y bueno, se presentan varias situaciones, ¿cierto? Llama primero Mad Max, supongo que es una oficina o algo. Después llama a Mr. Wilson, supongo que es la mamá de Tom. Y después llama a la casa de Jay. ¿Sale? Llama a la casa de Jay donde encuentra a Tom, pero Tom se encuentra, pay attention right here, he's taking a nap, está tomando una siesta, ¿cierto? Entonces, importante información, antes de pasar a al siguiente ejercicio, te pido que identifiques las palabras que no identifiques bien, que no conozcas, y en medida de tus posibilidades las busques ya sea en un traductor o puedes utilizar un diccionario, ¿vale? Entonces, procura tomarle una captura o fotografía a esta conversación porque viene un ejercicio derivado de esto para practicar la comprensión lectora in English. Pay attention right here. This is coming. Pay attention. We have right here the persons, right? We had Justin, Tom, and Jay. So we had right here to complete what is doing each person. ¿Qué está haciendo cada persona? ¿Qué está haciendo cada persona acorde a la lectura? Así que vamos a ver, tenemos aquí has the day off. Has the day off. Tener el día libre. ¿Quién tiene el día libre? Justin, Tom or Jay? Try to complete. Trata de pausar el video si sientes que voy muy rápido. ¿Vale? Regresa a la lectura de ser posible e identifica quién está haciendo esta actividad. Has the day off. Very good. We have Tom right here. It's Tom. Activity number 2 is studying for an exam. Is studying for an exam. Está estudiando para un examen. De acuerdo a la lectura, ¿quién está realizando esta actividad? Puedes pausar, regresar, identificarlo y regresar a ver la respuesta. Very good. This is Jay. We have an activity number 3. Coach Math Mag. ¿Quién llama a Math Mag? ¿O quién llamó a Math Mag? Acuerdo a la conversation. It's Justin. It's Tom. Or is it Jay? Very good. We had Justin. So Justin calls Math Mag. Activity number 4. Isn't answering his phone. Whose of these 3 persons isn't answering his phone? It's Justin, it's Tom, or it's Jay? Try to identify this information and complete.
Very good. Number 4, we had Tom. Tom isn't answering his phone. Number 5, activity number 5, is at friend's house. Is at friend's house. Está en la casa de un amigo. ¿Quién de ellos está en casa de un amigo? De acuerdo a la lectura. Justin, Tom, or Jay? Excellent. It's Tom, right? Actually, he's taking a nap. Who is making sandwiches? Who is making sandwiches? Is Justin, is Tom, or is Jay? Try to analyze the reading and complete. Oh, very good. We have Jay. Jay is making sandwiches. Perfect. Number 7, activity. Who is sleeping? It's Justin, it's Tom, or it's Jay? This is really easy, right? We got the information. For this, it's Tom is sleeping. And finally, wants to speak to a friend. Wants to speak to a friend. Who wants to speak to a friend? ¿Quién quiere hablar con un amigo? Claramente el protagonista de esta bonita historia, right? It's Justin. Very good. Very, very good. We have right here Justin. And we have right here people that is or are doing activities, right? For example, number 1, Tom has the day off. Number 2, Jay is studying for an exam. Number 3, Justin calls Mad Mag. Number 4, Tom isn't answering his phone. Number 5, Tom is at friend's house. Number 6, Jay is making sandwiches. Number 7, Tom is sleeping. And finally, number 8, Justin wants to speak to a friend. Vamos a hacer un análisis puntual de estas oraciones y trata de identificar exactamente qué es lo que hemos visto ya en clases. ¿Qué es lo que hemos visto en clases? ¿De qué estuvimos hablando en los últimos temas de clase? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas esta estructura? ¿Recuerdas este verbo? ¿Vale? Porque recordemos que es un verbo. ¿Te acuerdas qué verbo es? Específicamente este que estamos ocupando, el is. Tenemos más verbos, ¿verdad? Como el has, el calls o el wants. Pero vamos a enfocarnos ahorita en este, el is, el is. Estoy seguro que sabes de qué verbo se trata, ¿cierto? Se trata de una de las conjugaciones del verbo be, ese verbo que tanto queremos, ¿cierto? El verbo be. Recordemos que el verbo be tiene 3 formas de conjugación. Disculpen la mala letra, pero me es difícil escribir con el mouse. Sin embargo, espero que se entienda perfectamente. Esto ya lo hemos checado, ¿cierto? Las 3 formas de conjugación del verbo to be. Is, are y am, ¿cierto? Así que mucha atención en esto, trata de tenerlo bien identificado porque para la siguiente estructura gramatical estaremos ocupando puntualmente al verbo to be, ¿vale? El tema gramatical del día de hoy es denominado Present Progressive or Present Continuous. El presente progresivo o presente continuo también lo podemos conocer así. ¿Sale? Vamos a ver, aquí nos tenemos una actividad. It's right here. Read the examples. These actions are happening now. What do you notice about the formation of the present progressive? Point number 1. Amanda is doing her homework now. She isn't talking on the phone. Point number 2. The children are taking a nap. They aren't listening to music. Pausa un poquito el video si quieres y haz un análisis de estas oraciones que tenemos en cada punto. Dice aquí, estas acciones están ocurriendo ahora. Pero, ¿qué podemos notar exactamente de la formación, ¿sale? Del presente progresivo? Nótese que las oraciones tienen diferentes colors, right? We have blue, green, and actually we have some expression using red color, right? ¿Cómo están conformadas estas oraciones? Muy bien, excelentemente bien. Podemos notar en color azul el uso del verbo to be en presente, ¿cierto? El am, el are o el is. Recordemos que utilizaremos estas conjugaciones partiendo del sujeto que las ocupa. ¿Sale? Por ejemplo, Amanda is. Amanda es una mujer.
O por ejemplo tenemos the children, los niños, ¿sale? Que podríamos interpretar como tercera persona en plural, lo que correspondería a they. Entonces nótese que están ocupando el verbo to be, pero ya pusiste atención un poquito a las palabras de color verde. Estos verbos ya los vimos. Tenemos el verbo do, el verbo take, el verbo talk y el verbo listen. Pero algo les pasó aquí. ¿Qué les pasó? Todos tienen un patrón en particular que comparten, ¿cierto? Y este es que tienen una terminación puntual y esa terminación es ing, verbs en ing. Tenemos verbos en ing, ¿vale? Es así entonces como nosotros vamos a poder formar oraciones en presente progresivo, ¿sale? Utilizando el verbo to be como estructura principal de las oraciones, pero el verbo que va a indicar la acción que está realizando el sujeto va a estar en color verde o en terminación ing. Tenemos aquí unas reglitas gramaticales que te pueden servir bastante, ¿sale? Si las pones en práctica, ¿vale? Tenemos, primero que nada, estructuras afirmativas y estructuras en negativo. Para formar una estructura en afirmativo, tenemos que identificar siempre al sujeto o sujetos que están o está realizando la acción. Después debemos siempre colocar al verbo to be, pero conjugado, es decir, en alguna de sus formas, am, are o is. Y finalmente debemos utilizar el verbo que indica la acción, muy importante, en terminación ing. ¿Sale? Esta es la regla y el patrón que se comparte siempre para el presente progresivo. Y tenemos aquí unos ejemplos. I am studying online. Muy bien, tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be y tenemos el verbo que indica la acción en ing. Yo estoy estudiando en línea. Tenemos aquí otro ejemplo para los tres sujetos. He, she o it. Sabemos que se ocupa siempre el verbo o la conjugación del verbo to be en su forma is. Entonces, he is getting married on November 3rd. Sujeto, cualquiera de los tres. Verbo to be. Verbo en ing. Estamos cumpliendo la regla. Perfecto. Y la última, los sujetos que ocupan la conjugación del verbo to be are, que son you, we y they. Cualquiera de estos puede ocuparlo. Esta vez ocuparemos we are eating vegetables. Nosotros estamos comiendo vegetales. Tenemos el sujeto, el verbo to be y el verbo en ing. Se cumple nuevamente la regla. ¿Sale? Esa es la regla para formar presente progresivo. ¿Vale? Para poder trabajar el presente progresivo, es importante que tú ya tengas un buen manejo del verbo to be y que conozcas algunos verbos. ¿Sale? Estos hay que tenerlos bien presentes porque siempre están conjugados en ing. Para la forma negativa del presente progresivo o presente continuo, tenemos una regla muy similar a la de los positivos. Lo único que debemos de considerar en realidad ahora es la negativa del verbo to be. El am not, el is not o isn't y el are not o aren't. ¿Vale? Siempre procurando utilizar la forma correcta dependiendo de el sujeto o los sujetos. Y considerando también el uso del verbo en ing, en este caso es el verbo que indica la no acción, ¿sale? Lo que la gente no está haciendo. Tenemos tres ejemplitos muy parecidos. I'm not taking notes. Nuevamente, sujeto, la negativa del verbo to be y el verbo en ing. Yo no estoy tomando notas. She isn't working now. Para he, she, it, recuerden que ocupamos el verbo to be is, pero en su forma de negativo. ¿Sale? Lo puedo utilizar en su full form, that is not, o en su short form, that it isn't. So, she isn't working now. Ella no está trabajando ahora. Sujeto, verbo to be,
verbo en ing que indica la acción, en este caso que no se está realizando. Y por último, muy parecido, el we, el you y el they que ocupan el are, pero en su forma negativa, are not, en su forma corta, aren't. Nuevamente, you aren't sleeping in class. Tú no estás durmiendo en clase, ¿vale? Se cumple la regla. Ahora bien, el presente progresivo es importante, seguramente ya lo estás notando, ¿vale? Lo vamos a ocupar para describir acciones que están ocurriendo ahora. Acciones que están ocurriendo ahora. What are you doing now? What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Podrías describir en inglés o responder esta pregunta? What are you doing now? What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Seguramente puedes describir, ¿cierto? I am watching a video. Estoy viendo un video, ¿cierto? Entonces, esta estructura gramatical, presente progresivo o presente continuo, ¿vale? Lo ocupamos para describir las acciones que ocurren ahora. Es muy importante hacer un énfasis siempre en este tipo de oraciones, ocupando una expresión de tiempo. Las expresiones de tiempo, ¿vale? Nos sirven para hacer un énfasis del instante en el que está ocurriendo o se describe lo ocurrido o lo que ocurre en una acción. En este momento que estamos viendo el presente progresivo, ocuparemos casi siempre la time expression now y at the moment, que hacen referencia a lo que se está haciendo ahorita, ¿vale? Entonces, present progressive. And I have a question for you. What are you doing now? What are you doing now? Pay attention, please. If this is clear, pay attention for this and try to complete this exercise. Before to practice, we're going to analyze the formation of ing verb. Sabemos que uno de los complementos o una de las partes más importantes del presente progresivo es el verbo que termina en ing, ¿cierto? Este es el verbo que indica la acción. Sí, sabemos que la oración o las oraciones en presente continuo siempre tienen dos verbos, el verbo to be y el verbo que indica la acción, ¿sale? Entonces es muy importante saber que cualquier verbo que tú conozcas en inglés puede utilizarse en ing, ¿vale? Entonces vamos a hacer un análisis muy rápido antes de pasar a la práctica de cómo se forman los verbos con ing, sobre todo al momento de escribirlos, ¿sale? Vamos a ver la primera regla gramatical, nos dice que la gran mayoría de verbos solamente hay que ponerles ing, ¿no? Como aquí, talk, en ing pasa a talking, ¿no? Watching y demás verbos que puedes encontrar, ¿sale? Hay que tener muchísima atención, ¿sí? Con los verbos de una sola sílaba que terminen en una vocal y una consonante, ¿sale? Porque al momento de escribirlo, lo que tienes que hacer es respetar la regla de duplicar la consonante antes del ing. Y vean, aquí tenemos esa regla. Tenemos una vocal o un vowel y una consonante. Entonces, cuando yo quiero escribirlo, tengo que respetar la regla de duplicar la última de esas consonantes que se ocupó. Stop, stopping. Interesante. Hay muchísimos verbos que cumplen con esta particularidad, así que hay que estar atentos cuáles de ellos. Después tenemos verbos de dos o más sílabas, ¿sale? Que al momento de ser pronunciados, la parte más fuerte, ¿sí? Si se encuentra en la última sílaba, debemos hacer algo muy similar a la regla anterior, que es duplicar la consonante, ¿sale? Antes del ing. Vamos a hacer un análisis aquí. Muchísima atención y te recomiendo que puedas ir practicando también o escuchando las pronunciaciones o cómo se pronuncian los verbos para saber dónde podemos encontrar
stressed vowels o no, ¿vale? Tenemos el verbo begin, begin. Nótese que la parte fuerte de la acentuación se escucha en la última consonante, perdón, en la última sílaba. Entonces, begin. Si eso ocurre, ¿sí? Nótese que también tengo aquí vocal y consonante. Debo de respetar la regla de la doble, ¿sale? Entonces, duplico, en este caso, la N, beginning. Esto únicamente al momento de ser escrito, ¿sale? Ya al momento de hablarlo, pronunciarlo, ya no está notorio, pero hay que considerarlo. Tenemos algunos verbos que cumplen con esta regla, que son de 2 o más sílabas y que terminan en vocal más consonante. Pero, en este caso, answer, si te das cuenta, cuando lo pronuncio, el stress vowel se encuentra en la primera sílaba. Answer, answer. No digo answer, digo answer. Si el stress vowel se encuentra en la primera sílaba, no es necesario duplicar, en este caso, la R. Pasa normal. Así que mucha atención con estos de aquí. Tenemos una gran cantidad también importante de verbos que terminan en E, como por ejemplo come. Esto es muy fácil, esta regla es muy sencilla porque si tu verbo termina en E, lo único que debes hacer es quitar la E y colocar la ING. Esto también al momento de hablarlo y escribirlo, ¿sale? De come pasaría a coming, ¿vale? Y hay algunos verbos que terminan en IE. Cuando tengamos algún verbo de este tipo, que son pocos en realidad, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es cambiar ese IE por un Y o por una Y. Y de die pasaría a dying. Estos son poquitos, pero es importante conocerlos, todas estas reglas, para poder escribir correctamente nuestras oraciones. Vamos ahora sí, una vez entendido esto, a la práctica. Trata de completar utilizando el presente progresivo de los verbos que se encuentran entre paréntesis. Pay attention right here. Number one, Tania. Tania, not surf. Tengo a Tania y el verbo not surf. ¿Cómo pasarías eso a presente progresivo, presente continuo? Recuerda que para el presente progresivo, presente continuo, debemos ocupar al verbo to be. Así que para Tania, ¿qué forma del verbo to be corresponde? ¿Y cómo pondrías a ese verbo surf? Además de que la oración debe estar negativa porque tenemos el not. Si tienes confusión o necesitas más tiempo, trata de pausar el video y completar. Very good. Number one. Tanya isn't surfing the net. She, nuevamente tenemos she y el verbo study. Para completar una oración utilizando el verbo study y a she, ¿qué necesito? Very good. She is studying. She is studying. Fantástico. Tenemos una oración nuevamente, número 2. Trata de formarla en presente progresivo. Tenemos a alguien llamado Harry y el verbo check. ¿Cómo la pondrías en presente progresivo? Present progressive or present continuous. Oh, fantastic. Harry is checking his email. He and the verb not asleep. Try to change this in the present progressive tense. Fantastic. He isn't sleeping. Awesome. Very good. ¿Te das cuenta? Todas las oraciones que llevamos hasta el momento cumplen con la regla de utilizar al verbo to be y al verbo en ing. ¿Sale? Entonces, debemos identificar al sujeto para saber qué forma de verbo to be y después el verbo en ing, ya sea afirmativo o negativo. The girls. Nótese que aquí tenemos un sujeto en plural. ¿Qué verbo to be o qué forma del verbo to be utilizamos para los sujetos en plural? Perfecto. El are. Ya nada más colocamos la negativa, aren't. Y el verbo en ing, watching. The girls aren't watching TV. Las chicas no están viendo la televisión. They are playing football in the garden. Fantastic.
Number 4. Karen, tenemos el verbo do, al verbo hacer. Y tenemos a una persona llamada Karen, que forma el verbo to be y cómo colocarías el verbo. Fantástico. Karen is doing housework and Alice. Ahora tenemos a un sujeto llamado Alice. Oh, that is my happy dog. Sorry for the barking. Ese es mi perro feliz. Una disculpa por los ladridos. Alice is cooking dinner. Fantastic. Very good. And finally, number 5, Dylan and Steve. Dylan and Steve. Nótese que aquí tenemos a dos personas. Dylan and Steve. Si ya son dos personas, se considera sujeto en plural. Por ende, le corresponde la forma del verbo to be. Are. Perfecto. Are en su forma negativa. Aren't. Y el verbo en ing, having. Nótese que es un verbo que termina en e, por ende cambiamos la e o quitamos la e y colocamos el ing. Dylan and Steve aren't having a guitar lesson. They, sencillo, ¿cierto? They are working at the restaurant. Fantastic. Excelente. They are working at the restaurant. Excelente. Fantástico esta práctica que estamos teniendo, ¿vale? Vámonos ahora súper rápido, espero que no haya dudas con respecto a esta actividad. Sin embargo, les vamos a dejar algo para que repasen en Classroom, ¿entendido? Traten de completar esta tareita, te va a funcionar bastante para que practiques. Vámonos con algo muy parecido, ¿sale? Muy parecido, que es el complemento de este tema de aquí, ¿sale? Y vamos a analizarlo de igual manera. Ahora vamos a hacer o analizar el presente progresivo, pero en su estructura o en su forma de preguntas. Fantástico, fantástico. Disculpen a mi perrito, se pone efusivo él. Bien, vamos a ver. It says right here, 6 ways to help protect the environment. 6 maneras de ayudar a proteger el medio ambiente. Vocabulario. Trata de, nuevamente, descifrar el verbo y el complemento de la fotografía. Tenemos algunas letras para que te ayudes. Excellent. Very good. We have recycled paper and bottles. We have right here in number 2. What is this? Look at the picture and analyze this. Oh, fantastic. This is straw, rubbish, and bins. Photograph number 3. Try to guess and analyze this photograph, please. Very good. Fantastic. This is... Look at, we have right here a man and a child. They are planting trees, right? We have right here numbers 4. Save energy. Well, number 5. Save water. And finally, number 6. The 6th way to help protect the environment. Use public transport. Use public transport. Very good. Fantastic. So these are 6 ways to help protect the environment. Recycle paper in bottles, throw rubbish in bins, plant trees, save energy, save water, and finally use public transport. 6 different ways to help the environment. 6 formas importantes de ayudar a proteger el medio ambiente. ¿Vale? Apréndete los verbos, muy importante. Recycle, reciclar. Throw, tirar. Plant, plantar. Save, ahorrar. Save, ahorrar o también guardar, ¿sale? Y use, utilizar. Fantástico. Vamos con esta ligera lectura
¿qué tenemos aquí? Tenemos a un reporter y tenemos a Steven. Tenemos a un reporter y tenemos a Steven. Parece ser, de acuerdo a las fotografías, que Steven está siendo entrevistado. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Pay attention, please. I'm going to play this conversation, analyze and practice. Trata de identificar también palabras que no entiendas a la primera. I'm Mark Booker and I'm at Bellevue Blake. Today is her day and there are about 150 volunteers here. Let's talk to one of them. Hello, what's your name? Hi, I'm Steve Jefferson. I can see you're wearing a red shirt. Yes, I'm in the red team. Right now, we are collecting rubbish. It's sad, but some people just don't care about the environment. I know. What are those people doing? Who? The yellow team? They're carrying trash. I see. And the people in the green team are planting them, right? Yes. Teamwork is important. What's the blue team doing in the lake? Are cleaning it? Yes, they are. Whoa, you're all very busy. Join us. Okay, that sounds like a good idea. Let's save the environment. Muy bien, tenemos aquí entonces una ligera conversación, ¿cierto? Entre un sujeto llamado Steven y un reportero. De acuerdo a lo que podemos leer e interpretar en las imágenes, hay un bonche de gente aquí haciendo cosas para salvar el medio ambiente, dividido en equipos. Los equipos utilizan playeras o camisetas de diferentes colores. Así que te pido que trates de identificar en la conversación qué equipo y qué color de camiseta están utilizando y cuál es su actividad. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, en la fotografía al equipo de color verde. ¿De qué se encarga el equipo verde? ¿Qué está haciendo el equipo verde? Nos habla por ahí de Yellow Team también, un equipo amarillo. Nos habla de un Blue Team, un equipo azul. Y bueno, al principio podemos escuchar que Steven es parte del Red Team o el equipo rojo, ¿cierto? Muy bien, así que espero que no tengas muchas preguntas respecto al vocabulario. Si llegas a tenerlas, por favor te pido que te apoyes de tu traductor o tu diccionario para saber exactamente qué significa cada una de estas palabras, ¿vale? La siguiente actividad corresponde a la comprensión lectora de este texto o esta conversación, así que te sugiero tomes una captura o una fotografía de esto para que puedas completar la información que está a continuación. Pay attention. What is each team doing? What is each team doing? ¿Qué está haciendo cada equipo? Según la lectura. The blue team are cleaning the lake. Fantastic. Pay attention. Go to the conversation and tell me what's the green team doing? What's the green team doing? Awesome. Very good. They are planting trees, right? They're planting trees. What is the red team doing? What are the red team doing? The red team are collecting rubbish. El equipo rojo se encarga de o están colectando o juntando la basura. And finally, the yellow team are, vea la lectura y identifica qué están haciendo. The yellow team are fantastic, very good. They are carrying trees. Están cargando los árboles, ¿vale? Muy bien, si te das cuenta, seguimos aquí haciendo un repaso y un análisis de el presente progresivo compuesto por el verbo to be, ¿cierto?
y los verbos en ing. ing, ¿vale? Vamos con la parte gramatical. ¿Sale? What are Greg and Nigel doing at the moment? They are reading a book. Tenemos aquí una pregunta del tipo WH question. Una pregunta del tipo WH. ¿Sale? Si te das cuenta, está en presente progresivo porque cuenta con su sujeto o sujetos, en este caso Greg y Nigel, y estos ocupan una forma del verbo to be puntual. Y la actividad el verbo que indica la acción en ing, ¿sale? Inclusive la respuesta lo podemos ver así. They are reading a book. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo en las preguntas un poquito para la parte gramatical es colocar al verbo to be antes de los sujetos. Seguramente recordarás en la clase o la sesión que tuvimos del verbo to be que cuando había preguntas, el verbo to be siempre va colocado antes del sujeto, ¿cierto? Tenemos este ejemplo ahora de una yes-no question o pregunta yes-no. Pregunta del tipo yes-no. ¿Vale? Yes-no question. Is Diane talking on the phone? ¿Está Diane hablando por teléfono? Importantísimo, recordemos que estas se llaman yes-no question y la correcta forma de contestarlas es utilizando un short answer. Lo hemos visto ya. Una respuesta corta. Las respuestas cortas no solamente es un yes o un no, sino que se compone del sujeto y de la estructura principal de la oración. ¿Sale? Entonces, si me preguntan con el verbo to be, yo debo responder con el verbo to be. ¿Is Diane talking on the phone? Yes, she is. O no, she isn't. Dependerá en realidad de la respuesta. ¿Sale? Y aquí está seguramente lo que estabas esperando, que es la regla gramatical. Te sugiero que la puedas anotar y apuntar o la tengas bien presente junto a las de afirmativas y negativas. ¿Sale? Short answers se llaman estas de aquí. Vale, entonces para hacer preguntas en el presente progresivo, debemos identificar al sujeto y antes de él, recuerden que es sujeto o sujetos, y antes de él colocar al verbo to be. Dependiendo del sujeto será el verbo to be. Y delante de él, pues, el verbo en ing. Seguimos respetando el uso del verbo to be y de los verbos que indican la acción en ing. ¿Sale? Are you taking notes? Is she playing cards? ¿Estás tomando notas? ¿Ella está jugando las cartas? Sencillo, ¿cierto? Sencillo el uso del presente progresivo en preguntas. Vámonos para cerrar este webinar del día de hoy con la práctica, ahora sí en conjunto, de todo el presente progresivo. Las preguntas, las afirmativas y las negativas. Pay attention and try to complete these sentences. Complete the sentences with the present progressive of the verbs in brackets. Pay attention. We had the exercise number 1, and this is a conversation actually. We got a person A, and she or he is making a question. Not is this. So try to complete this information. Sam. Identifiquemos al sujeto. Sam. ¿Quién es Sam? Podría ser un hombre. Podría ser una mujer. Pero sabemos que es uno. ¿Cierto? Cuando hablamos de un hombre o de una mujer, ocupamos el verbo to be en su forma de very good. And finally, the verb that is indicating the action, we have to use it in ing. So we have right here, is Sam sleeping? Nótese que es una conversación y por ende tenemos a la persona B. No, he isn't. He is busy in the garden. He, tenemos una afirmativa. Claramente podemos ver que esto no es una pregunta, es una afirmación. Entonces, he is planting vegetables. Number 2, we had a conversation too, but now we have Alan and Mark. We have Alan and Mark as subjects. Tenemos a Alan y Mark esta vez como sujetos.
¿Qué ocuparías para Alan y Mark como sujetos? ¿Qué forma del verbo to be? Fantástico. Are Alan and Mark cleaning their room? ¿Están Alan y Mark limpiando su habitación? No, they aren't. They are. Ya les ayudé con una parte, ahora únicamente. Fantastic. They are watching a DVD. Conversation number 3. Person A would say, hey, look at Christine. What? Esta es ahora una pregunta WH. ¿Ya la vieron? Pero si te das cuenta, sigue respetando la misma estructura gramatical que venimos manejando. Está el sujeto ahí señalado y antes de él debemos colocar al verbo to be correspondiente y el verbo que indica la acción en ing. Así que tenemos what is she doing? Hey, look at Christine, what is she doing? She, fantastic, she's carrying old magazines and newspapers. She, seguimos con presente continuo o progresivo. Fantastic, she is taking them to recycling bin. Let's help her. Fantástico. ¿Sale? Entonces, aquí está la práctica. Vamos a dejar una hojita en Classroom para que puedas practicar algunas otras oraciones utilizando el presente progresivo y el en sus diferentes estructuras, afirmativo, negativo e interrogativa. No te olvides de utilizar el verbo to be y el verbo que indica la acción en ing. ¿Vale? Así que espero que tengas una excelente semana. Happy Monday. Enjoy this webinar and practice all the time the English. Thank you very much. I really appreciate your time watching this video. See you the next time. Thank you. Don't forget to like the video and subscribe the channel. No se olviden de dejar su like en el video y suscribirse al canal. ¿Vale? Gracias a todos. Cuídense. Goodbye.